Charlas Muy Woods. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde en esta convocatoria. Tenemos dos invitados muy especiales, especialistas en el tema de agroexportación. Tenemos a la ingeniera agrónoma Ángela Rocío Galindo. Ella es ingeniera agrónomo de la Universidad del Tolima, con diversos estudios en el tema de sistemas de gestión de calidad. Realmente una experta en el tema de sistemas de gestión y en el tema de certificaciones, y muy metida en todo lo que tiene que ver con temas de agroexportación, no solamente de productos agrícolas, sino también de productos pecuarios, pero hoy queremos hablar muy especialmente de todo el tema de agroexportación específicamente. Nos acompaña también Juan José Cabrera. Él es profesional en negocios internacionales, con especialización en dirección de organizaciones, y también es una persona que ha estado muy de cerca a todos los temas de gestión de empresas exportadoras. Y pues realmente nos hemos esforzado desde GAWA en Ecoflora en acompañar a nuestros agricultores para que mejoren sus estructuras de producción, para que piensen en capturar el mejor valor del mercado. Y vemos que Colombia tiene grandes oportunidades en el tema de exportaciones y grandes oportunidades en el tema de agroexportación. Entonces queremos dar nuestro granito de arena con esta capacitación que va a conducir la ingeniera Ángela y Juan José Cabrera. Entonces, pues damos la bienvenida a todos nuestros seguidores que se están conectando a nuestro fanpage de Facebook de GAWA en lo mejor de dos mundos, en Charlas Muy Woods. Muchísimas gracias, Ángela, muchísimas gracias, Juan José. Bienvenidos a este espacio. Esperamos que podamos tener una muy buena charla de parte de ustedes, y la mecánica, como les comentaba al principio, vamos a tomar las preguntas. Por favor, a todos nuestros seguidores nos ponen las preguntas en el chat y al final de la charla vamos a estarlas respondiendo. Esta ABC de la agroexportación tiene dos módulos. Hoy vamos a estar desarrollando la primera parte y la próxima semana vamos a estar desarrollando la segunda parte. Recuerden que nuestras charlas quedan grabadas en la página, quedan colgadas. La pueden, si no por algún motivo no pueden ver la totalidad de esta, la pueden reproducir en el momento que quieran. Entonces, bienvenidos nuevamente, Ángela y Juan José. Carlos, muchísimas gracias. Siempre es un gusto acompañarlos en estos espacios y mil gracias por la oportunidad. Como ya nos presentaste, voy a compartir pantalla para iniciar, y mientras tanto mi compañero Juan José hará el saludo correspondiente. Muy buenas tardes para todos los oyentes y a todos los que se nos van conectando en el Facebook Live. Es para nosotros un gusto poder participar en este tipo de formaciones, y bueno, de parte de todo el equipo les agradecemos el espacio. Esperamos que sea muy provechoso, pendiente de las preguntas en el chat para ir respondiendo. Mil gracias, Juan. Entonces, como le decía Carlos, el propósito de esta charla es contarles un poco cuál es el ABC cuando pensamos en exportar. Es muy importante tener en cuenta como unos pasos a seguir de manera lógica. Entonces, en la charla de hoy hablaremos de todo lo relacionado con la producción primaria. Cuando yo quiero exportar, ¿en qué debo pensar? ¿A quién debo dirigirme? ¿Cuáles son las entidades que están regulando el tema frente a nuestro marco colombiano? Y también cuando yo quiero llegar a un mercado internacional, ¿en qué debo pensar y qué debo consultar? Juan José, herramientas para negocios. Por favor, comparte la pantalla, Ángela. Está compartida. Aquí todavía no se está viendo. Por favor, ahí ya se ve. Muchísimas gracias. Con todo gusto. ¿Ya están viendo producción primaria, herramientas para negocios? Por favor, ¿me confirma? Sí, estamos viendo. Listo. Juan José. Bueno, entonces, digamos que estas dos herramientas, en específico la de herramientas para negocios, con estos composiciones o con estos componentes que estamos viendo de ecosistema exportable, asociatividad, adecuación exportable, inteligencia de mercados, instrumentos y unos tips, son este conjunto de herramientas que nosotros debemos de tener en cuenta a la hora de visualizar
o querer expandir nuestros negocios a nivel internacional. Digamos que dentro de lo que queremos ver y vamos a profundizar en nuestra próxima charla, será parte de esa producción primaria, cómo tiene un eslabón o una conexión directa con todo ese ecosistema exportable, no solamente desde la parte directa, sino que desde las exportaciones indirectas, cómo se tiene ese match o se hace ese emparejamiento para, digamos que garantizar unas operaciones o tratar de que sean lo mayor posibles exitosas. Muchas gracias, Juan. Entonces damos inicio a nuestra primera parte y es ¿en qué debo pensar cuando quiero exportar? ¿Dónde estoy? ¿A dónde quiero llegar? Es muy importante que empecemos a pensar un poco al revés. No en que si lo que tengo tiene un mercado de exportación, sino que empezar a pensar en qué está demandando el mercado para asimismo enfilar todos mis esfuerzos a producir eso que el mercado internacional está demandando. ¿En dónde está la mejor opción para mí? Generalmente pensamos que la exportación es la mejor opción para el productor, pero puede ocurrir que cuando ustedes exploran los mercados pueden darse cuenta de que hay opciones muy importantes en el mercado local, en el mercado nacional, que pueda darles una mayor relación en costo-beneficio que si yo estuviera pensando en exportar. O puede pasar que ese producto que yo tengo específicamente en el mercado internacional no lo están demandando. Entonces puedo explorar mercados a nivel nacional. ¿Qué tipo de producto prefiere el mercado? Siempre hemos hablado que la producción primaria nos lleva, y muchos de los mercados nos están pidiendo transformación, pero eso que yo tengo se puede transformar, ¿cómo lo puedo transformar? ¿De qué manera lo quieren? ¿Qué volumen? ¿Con qué periodicidad? Es importante pensar en qué tipo de producto y bajo qué condiciones el mercado quiere recibir ese producto que yo le quiero ofertar. ¿Cuáles son los requisitos del mercado en Colombia? Si yo estoy hablando de una venta directa con una gran superficie o con un fruver, hay unos requisitos previos frente a las calidades. Si estoy hablando de la plaza de mercado, hay otras condiciones. Si vendo directamente a mi consumidor final, también hay otras condiciones. Entonces, es importante que podamos encontrar cuáles son los requisitos y con base en esos requisitos, darle la mejor calidad a mi comprador para que se vuelva mi cliente. Y recordemos que cliente es aquel que me compró una vez y regresó a comprar. ¿Cuáles son los requisitos del mercado en otros destinos? Ese es el propósito de la charla de hoy. Explorar cuando ustedes están pensando en llegar a Estados Unidos, a Europa o a otros mercados, cuáles son los requisitos del mercado. Pero también debemos tener en cuenta que aparte de los requisitos del mercado, también existen unos requisitos de cliente. Hay clientes que piden adicional a esa norma o a esa certificación que obtiene nuestro productor, unas condiciones adicionales, por ejemplo, análisis de laboratorio, condiciones en agua, en fin, puede ocurrir que el cliente quiera algo adicional a lo que el marco legal del mercado de destino, del país de destino, les está solicitando. ¿Por qué pienso en exportar? Es importante pensar en ello cuando quiero diversificar productos y mercados para afrontar las dinámicas internacionales. Evidentemente, el tema de la globalización económica nos pone en contexto de que estamos a una distancia de un clic y esa nueva normalidad nos lo ha demostrado y los mercados de exportación se consideran una muy buena opción para que el productor piense en una mayor rentabilidad y por lo tanto una sostenibilidad y existencia de la empresa en el mediano y largo plazo. Y sin duda alguna tener un mercado internacional me permite blindarme frente a los riesgos que se presentan en ocasiones dentro del país con el tema de las dinámicas en los precios y la libre oferta y demanda. Como pueden apreciar en la página, más adelante les dejaremos los links. Nosotros contamos con entidades como ProColombia, donde existe un paso a paso de qué debo pensar y en qué debo fijarme cuando quiero hacer un proceso de exportación. Cuando estamos hablando de exportación en la producción primaria, es importantísimo recordar que debo contar con todos los recursos económicos, financieros, ambientales, sociales, todos los recursos deben estar a mi disposición entera para poder hacer un proceso productivo satisfactorio y tener un producto con calidad. Y evidentemente debemos ser competitivos en el uso de estos recursos. Indudablemente revisar el marco legal colombiano me permite ya empezar a pensar en que debo cumplir una normatividad que exige de mí como productor y como dueño de finca o administrador de un predio en cumplir algunos parámetros básicos.
Y adicional a ello, debo conocer cuáles son los requisitos que mi cliente exige. Si solamente quiere una norma de certificación, si solamente quiere análisis de laboratorio para confirmar que realmente es un productor orgánico y no exige una norma como tal certificada. Entonces es muy importante tener en cuenta lo que estamos viendo en el momento en la pantalla. Ya cuando estoy haciendo el ejercicio de producir, sin duda alguna, debo hacer de manera simultánea la producción del cultivo, pero a su vez la implementación de esa norma de calidad que mi cliente exige para poder llegar a ese mercado que decidí establecer cuando estoy hablando de procesos de exportación. Y bueno, es comenzar a hacer las cosas. Sin duda alguna, las buenas prácticas agrícolas, que las hemos escuchado en muchas ocasiones, son la base que le permite establecer cualquier protocolo de calidad que elija usted para poder hacer su producto un producto exportable. ¿Y qué son las buenas prácticas agrícolas? Consiste en la aplicación del conocimiento disponible a la utilización sostenible de los recursos naturales básicos para la producción en forma benévola de productos agrícolas alimentarios y no alimentarios, inocuos y saludables, a la vez que se procura la viabilidad económica y la estabilidad social. Esa fue la definición presentada por la FAO y básicamente las buenas prácticas agrícolas me permiten hacer un uso adecuado y eficiente de mis recursos. Eso me permite ser más competitivo, pero a la par estoy pensando en el entorno y en quienes trabajan conmigo. Como podemos apreciar, estos son los fundamentos de las buenas prácticas agrícolas. Debo trabajar pensando en la salud, seguridad y bienestar del trabajador y de mi familia y de la familia del trabajador. Tener productos con calidad que conquisten el mercado y a mi cliente. Siempre garantizar la inocuidad en ellos. Recordemos que inocuidad es aquella propiedad que tiene el alimento de no causarle daño a quien lo vaya a consumir, y todo esto siempre teniendo en cuenta el medio ambiente. Cuando se va hablando de implementación de normas de calidad, es muy importante recordar esos tres tips o puntos claves. Siempre que yo voy a implementar una norma de calidad, llámese buenas prácticas, llámese resolución ICA u otra como Global Gap o ley FSMA, debo pensar en la capacitación, no solamente la mía o de los líderes del proceso productivo, sino de todos los que están relacionados con él, como nuestros trabajadores y las personas que participan en todos los momentos de la producción y de la post cosecha de ese cultivo. Debo hacer unos ajustes en infraestructura que me permitan cumplir con lo que la norma me indica, unidades sanitarias, sitios para lavado de manos, y esta situación en la cual la pandemia nos ha colocado, sin duda alguna también nos hace pensar en que hay que hacer ajustes en infraestructura, siempre pensando en la salud, no solamente de mi planta de personal, sino también de quien va a ser el consumidor o de los visitantes. Y sin duda alguna, los registros se convierten en la manera en la cual usted puede evidenciar que hizo todo lo indicado por su cliente o por la norma de calidad, y eso le da la trazabilidad y la confianza a quien va a comprar su producto para que pueda tener la tranquilidad que todo estuvo hecho de acuerdo a lo que él exige como cliente y a lo que el mercado donde usted va a llegar solicita. Las buenas prácticas agrícolas básicamente, y aplica para casi todas las normas de calidad en la producción primaria, es hacer las cosas bien y estar en capacidad de demostrarlo y garantizarlo. Cuando estamos hablando de la normatividad vigente en Colombia, tenemos una herramienta muy valiosa que es la resolución 30021 del 2017 del ICA. Por medio de ella se establecen los requisitos para que nuestros productores se certifiquen en buenas prácticas agrícolas. Es una resolución donde está todo el marco para que usted pueda hacer una implementación en las normas de calidad relacionadas con buenas prácticas agrícolas. No tiene costo para el productor. Actualmente hay más o menos 12.000 predios o un poco más que ya tienen establecidos esta resolución y les permite tener, como les decía, una plataforma para hacer la implementación de otra norma de calidad. Igualmente existe la norma técnica colombiana 5400 que también habla de buenas prácticas agrícolas. Y adicional a ello, cuando ya pienso en exportar, debo pensar en la resolución ICA 448 del 2016, donde debo tener un registro de predio exportador emitido por el ICA,
Igualmente esa resolución ampara a aquellos que son exportadores directos que no necesariamente tienen una producción, sino que compran y exportan. Y también en esta resolución se encuentran las condiciones para aquellos que tienen plantas que hacen proceso de embalaje, limpieza, para poder exportar este producto. ¿Tenemos alguna pregunta hasta acá? Bueno, cuando estamos hablando de Ángela, no, vamos derecho y las preguntas las hacemos todas al final. Igual no tenemos preguntas todavía, pero la idea es correr toda la presentación y al final resolvemos las preguntas que se presenten. Gracias. Gracias, ingeniero. Entonces, hasta acá, ¿de qué estamos hablando? De cuando yo pienso en exportar. ¿Qué es lo primero que tengo que tener en cuenta? Que debo hacer una implementación de normas de calidad y para ello debo alistar algunas cosas. Y entre ese alistamiento es hacer un uso eficiente de los recursos, pensar en lo que quiere mi cliente en el exterior y evidentemente tener la certeza que ese producto que estoy trabajando o que voy a cultivar es el que quiere mi cliente en el exterior. Después de que tengo eso claro, miro el marco legal colombiano y es el ICA quien nos da la pauta para poder hacer implementación de buenas prácticas agrícolas y a su vez tener el registro de predio exportador que sale a través de la resolución ICA de la 448 del 2016. Aquí hablo de predio exportador, de exportador cuando es una persona que exporta, que no necesariamente es productor o que no necesariamente tenga una planta de exportación, y a su vez también de las plantas que llevan a cabo exportación directa de productos vegetales frescos. Cuando estamos hablando de que ya cumplí con el marco legal colombiano, ¿cuál es el ecosistema de la certificación? ¿Qué pasa cuando un productor se quiere certificar? Y aquí quiero ser muy clara. Las certificaciones son voluntarias. A partir de acá es un tema voluntario. Usted lo hace porque su cliente le exige, porque quiere llegar a Europa, porque quiere llegar a Estados Unidos y debe implementar una norma de calidad, o tiene un cliente que quiere comprar un producto orgánico. Entonces es muy importante, primero que todo, recordar que tiene que hacer la implementación de la norma de calidad según los requisitos del cliente y del mercado a donde va a llegar. Debo de manera simultánea establecer una comunicación con un organismo certificador. Ese organismo certificador es quien va a visitarme y va a avalar que efectivamente cumplo con todas las condiciones que en una lista de chequeo, que es un término que van a escuchar cuando estén en procesos de implementación de normas de calidad, existe una lista de chequeo con los requisitos y ese organismo de certificación va a ir a visitarlo para verificar exactamente que usted cumplió con todos los requisitos. Después de que está totalmente cubiertos los requisitos, ya solicita usted una visita de certificación ante un organismo certificador. En Colombia tenemos varios, siendo Contec uno de ellos, y buscamos que la certificación se aplica para normas orgánicas y para norma como Global Gap. Cuando estamos hablando de FSMA, que es la Ley de Modernización de la Inocuidad de los Alimentos para llegar a mercados de Estados Unidos, aquí no me piden que me certifique. Esta norma me pide que me capacite. Entonces es importante que tengan esa claridad porque en ocasiones se confunden y como ocurre con Global Gap y con otras certificaciones, piensan que para Estados Unidos es igual. Y en Estados Unidos, FSMA no me pide certificarme, me pide capacitarme y esa capacitación sí debe tener un certificado. Cuando estamos hablando de buenas prácticas y de cualquier proceso de calidad en producción primaria, sin duda alguna empezamos a pensar en tener plano de la finca, tener un buen manejo de plagas y enfermedades y tener evidencia de ello, como lo mencionábamos hace un rato. Eso es lo que ustedes pueden apreciar en predios que tengan implementadas buenas prácticas agrícolas o normas de calidad, como es el tema de Global Gap, o procesos de certificación orgánica, control de plagas y enfermedades, señalización de los lotes, procesos establecidos para poder, a través de la capacitación, los productores y los responsables de la producción logran entender la importancia de lavarse las manos y como pueden apreciar, no estamos hablando de construir una infraestructura que sea grande, costosa, sino que realmente tengan el sentido de por qué hay que lavarnos las manos antes de hacer la manipulación de la fruta. Y en ese momento, pues aún más,
es importante el lavado de manos. El tema del arreglo de las bodegas, aquí podemos identificar también cuando se está trabajando con productos químicos que algunos procesos lo permiten, como es el tema del Global Gap. Recordemos que la Comunidad Económica Europea posee una lista de productos químicos permitidos y no permitidos. Cuando trabajamos para Global Gap, siempre usamos productos permitidos y en concentraciones que no se incrementen los límites máximos residuales, que son las trazas que quedan en fruta, y que sean los permitidos en Europa. Y pueden apreciar cómo todo tiene una señalización en busca de la seguridad, no solamente de mi trabajador, sino también de los que están cerca del predio productor. Eso es lo que podemos apreciar cuando estamos hablando de manejo de residuos y coberturas. Este es el mismo espacio antes de hacer un manejo de residuos y cómo manejamos coberturas y propendemos por el manejo sostenible del medio ambiente. Y bueno, aquí uno de los trabajadores favoritos, que son los insectos que hacen la polinización. Para finalizar esta primera parte, y estamos hablando de trazabilidad, este es un ejercicio que se hizo en Argentina, efectivamente en Avellaneda, Santa Fe, con el INTA. Ellos lograron hacer toda la trazabilidad del proceso del algodón que se sembraba en Santa Fe y lograron terminar con la elaboración de toda la ropa de cama y del cuerpo médico del Hospital de Avellaneda, con algodón 100% Santa Fe. Entonces, esto se hizo a través de un proceso de implementación de calidad en producción primaria. Y aquí vamos a empezar a hablar un poquito, y retomo a Alicia en el País de las Maravillas, cuando ella le pregunta al gatico, ¿podrías decirme por favor qué camino debo tomar? Y el gato responde, eso depende de a dónde quieres llegar. Y es muy importante que aquí tengamos en cuenta ello. ¿A dónde quiero llegar? Mercado nacional, mercado de exportación, exportación cercana, Centroamérica, el Caribe, Estados Unidos o Japón, Europa, en fin. Entonces es muy importante saber a dónde quiero llegar, y la intención de esta conversación, de esta charla, es precisamente que ustedes tengan unos argumentos y tengan elementos de juicio para poder empezar a pensar a dónde quieren llegar con temas de exportación. Cuando estamos hablando de exportar, estamos hablando de que debo tener en cuenta la normatividad vigente en Colombia, que lo revisamos hace un rato, pero si yo voy a exportar a Estados Unidos, debo pensar en que debo cumplir lo que la norma de modernización de la inocuidad de los alimentos me indica. Si yo quiero llegar a Europa o a otros mercados, puedo pensar en Global Gap porque mi cliente me lo exige. Sabemos de clientes que en Estados Unidos han solicitado Global Gap, en Japón han solicitado Global Gap. Entonces, es una exigencia del cliente, no necesariamente en el país en el que esté determina que tenga que ser una norma específica. Y otra opción es la certificación orgánica, en la cual Colombia tiene un buen desempeño, sobre todo con lo relacionado a café y cacao. Y vamos a hablar un poco, en primera instancia, de FSMA, o si ustedes la han escuchado, algunos le dicen FISMA, que es la Ley de Modernización de la Inocuidad de los Alimentos, y es un requisito de exportación de alimentos frescos y procesados a Estados Unidos. Pero vamos a hacer primero una mirada sobre cuáles son las leyes de cumplimiento que la FDA tiene. Entonces tenemos en 1938 la Ley de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos. Luego en 2002, después de todo este tema de las Torres Gemelas, empiezan a pensar en la Ley de Bioterrorismo, que fue migrando y fue enriqueciéndose de tal manera que en el 2011 termina como la Ley de Modernización de la Inocuidad de los Alimentos, y finalmente también tenemos la Ley de Etiquetado y Empaquetado. Cuando estamos pensando en el mercado de Estados Unidos, no solamente pensamos en FDA, también estamos pensando en otras agencias regulatorias que vamos a mencionar brevemente. FDA es encargado de implementar las leyes alimentarias para prevenir y promover la salud de la población y regula todos los alimentos de las carnes de cerdo, vacuno, aves y huevos procesados que son responsabilidad del USDA. El USDA es el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, y dentro de él está APHIS, FAS y FSIS, que son cada una agencias determinadas para asuntos específicos. APHIS es quien se encarga de proteger contra enfermedades de animales y plagas de plantas. Recordemos que uno de los impedimentos que tenemos en ocasiones para exportar son precisamente las plagas cuarentenarias.
que no me permiten salir con un producto fresco del país porque serán cerradas las fronteras y evidentemente no me permitirán llegar si mi producto lleva una plaga. FAS se encarga de promover los productos agrícolas en el comercio internacional y FSIS asegura la inocuidad de carne, aves y huevos procesados. A su vez, tenemos la EPA, que es la Agencia para la Protección del Medio Ambiente, y allí buscamos registrar todos los plaguicidas en venta dentro de los Estados Unidos y establecer los límites de tolerancia, o sea, lo que hablábamos hace un rato, de los límites máximos residuales para los plaguicidas en alimentos para humanos y animales. Y es muy importante tener en cuenta esto porque si yo voy a llegar a Estados Unidos y voy a implementar la norma FSMA para productos frescos, debo pensar en tener productos que tengan registro EPA. Es una de las cosas en las cuales ya empezamos a pensar en función del cliente y el mercado a donde voy a llegar. ¿Qué productos son regulados por FDA? Los alimentos para humanos, para uso humano, como lo mencionamos hace un rato, alimentos para animales, mascotas y ganado, cosméticos, medicamentos para uso humano y animal, productos biológicos que incluyen células de origen humano, dispositivos médicos, productos electrónicos que emiten radiación y tabaco. Y aquí ya vamos a hablar exclusivamente de la ley FSMA. Esta ley fue promulgada en 2011 y permite a la FDA enfocarse en la prevención de los problemas relacionados con la inocuidad de los alimentos y abarca todo el sistema alimenticio. Y es muy importante que lo tengan en cuenta, que si están pensando en llegar con producto fresco a Estados Unidos, hay que pensar en esta ley. La ley está compuesta por 7 normas. Una de ellas es la norma de inocuidad de los productos agrícolas frescos, que es un estándar federal obligatorio para el cultivo, la cosecha, el empaque y el almacenamiento de los productos agrícolas frescos. Otra es controles preventivos para alimentos para el consumo humano, donde pensamos más en buenas prácticas de manufactura, en análisis de peligros, en esos controles preventivos basados en los riesgos que se identifican. Por ejemplo, cuando se hace una barra de cereal, cuando hacemos mezclas como ensaladas, cuando se hace algún tipo de proceso para que ya sea consumido por el cliente final. Y aquí debo estar pensando siempre en los riesgos y cómo los minimizo para evitar que la inocuidad sea afectada. Igualmente contamos con los controles preventivos para alimentos para el consumo animal y hace lo mismo, establece buenas prácticas de manufactura, el análisis de peligros y controles preventivos basados en los riesgos para la producción de alimentos para animales. Contamos también con el programa de verificación de proveedores extranjeros que requiere que los importadores realicen algunas acciones basadas en la prevención de riesgos a los alimentos a importar para verificar evidentemente que están cumpliendo con las normas que la ley está indicando. Y existe la acreditación de auditores externos o de organismos de certificación, que es un programa voluntario. Igualmente esta ley contempla el tema del transporte sanitario de alimentos, como cuando estamos haciendo el transporte de ese producto se asegura que no vaya a haber ningún tipo de contaminación por un mal manejo, pero a su vez también lo mencionan en la prevención de la contaminación o alteración intencional y se busca que esto no llegue a ocurrir de ninguna manera, bien sea en el momento en que estoy produciendo, en el momento del transporte, en el proceso o ya cuando se entrega al consumidor final. Y cuando estamos hablando de la ley FSMA y específicamente de PSA, que es para productos frescos, esta es una imagen que es familiar para ustedes, que debe ser familiar para ustedes porque la alianza, como les decía hace un rato, la ley FSMA para productos frescos no me pide que me certifique, me pide que me capacite. Y la Universidad de Cornell está en cabeza de esta alianza que existe para capacitar a los productores alrededor del mundo y dentro de Estados Unidos, obviamente, en función de esta ley FSMA para productos frescos. Y aquí está la condición. Les decía hace un rato, la ley FSMA no exige que yo me certifique como lo pide Global Gap o como lo pide en ocasiones la certificación orgánica. Ella me exige es que me capacite y que ese plan de estudios sea el que la Universidad de Cornell tiene a su disposición.
Existe un mecanismo a nivel mundial donde se puede ofertar el curso, incluso por vía online, dadas las condiciones actuales, para que ustedes tengan la posibilidad de llegar al mercado estadounidense después de haber recibido esta capacitación. Básicamente, la norma lo que nos dice es que es obligatoria para cultivo, cosecha, empaque y almacenamiento, y está basada o dirigida a todos aquellos productos que generalmente se consumen crudos. Y evidentemente se exceptúan aquellos que rara vez se consumen crudos. Por ejemplo, café no aplica, cacao no aplica, porque sufren un proceso antes de llegar al consumidor final. Hay unas condiciones frente al tamaño de la empresa, frente al valor en miles de dólares que comercializan en el año en el cual está pidiendo entrar al mercado estadounidense, pero básicamente lo que nos están diciendo es que todos aquellos que quieran llegar al mercado de Estados Unidos deben cumplir con las condiciones que esta ley indica. Y aquí podemos encontrar los 34 materiales o productos que no están cubiertos por la ley. Si alguno está interesado en producir cualquiera de los que existen en este listado, no necesitan capacitarse para poder llegar al mercado estadounidense. Y esta ley, la de productos frescos, está compuesta por todos estos capítulos donde la capacitación demora 2 días. Si estamos hablando pues de manera presencial. Si estamos hablando de manera online, entonces se distribuye de forma tal que el productor pueda tomar el curso en el espacio de 1 mes o un poco más para cumplir con todos los capítulos que están establecidos allí. Hablamos mucho de la capacitación a sus trabajadores, de la salud y la higiene dentro del sector, dentro de la finca, dentro de la producción. La calidad de agua es supremamente importante, y agua no solamente para la agricultura, sino también para la poscosecha. ¿Cuál es la calidad que tenemos que tener para poder llegar a este mercado? Hablan igualmente de las enmiendas de suelo de origen biológico, de desechos animales y desechos humanos. Hay una condición, por ejemplo, que no se debe utilizar desechos animales sin compostar y desechos humanos bajo ninguna circunstancia. Cómo trabajar si yo tengo animales domésticos y evidentemente los animales del entorno. ¿Qué debo tener en cuenta cuando estoy hablando de la cosecha y del empaque? ¿Cómo debo tener mis instalaciones cuando estoy hablando de procesos de post cosecha? Y otros temas como brotes, ¿qué métodos analíticos debe usar la persona o el laboratorio para garantizar que la calidad de agua es la que realmente exige nuestro mercado? ¿Cómo debo tener los archivos guardados? Y bueno, variaciones y cumplimientos, y cuáles son las exenciones que existen. Para finalizar, pensando en el entorno de Estados Unidos, tenemos también otras normas específicas complementarias, como es el tema de registrar el proceso para alimentos enlatados, HACCP para pescados y mariscos, HACCP para jugo, pasteurización para lácteos grado A. ¿Y cuáles son otras normas complementarias? Aquí volvemos a hablar de las buenas prácticas agrícolas. Entonces, un productor nuestro que ya tenga las buenas prácticas establecidas desde la resolución ICA ya es un paso muy importante, porque es parte de lo que me permite ya hacer la implementación de la ley FSMA. Eso está vigilado por la FDA, buenas prácticas de manufactura, todos los aditivos que utilice, si estamos hablando de procesos en cárnicos y huevos, y también está regulado por la USA y específicamente por FSIS, y el tema del etiquetado. Para mayor información, evidentemente contamos con una oficina donde ustedes pueden hacer las consultas, con la página de la Universidad de Cornell, con PSA y con AFT, que son sitios donde pueden encontrar esta información. Ahora continuamos con Global Gap. Hasta acá hablamos en primera instancia de quise exportar, estoy pensando en exportar, ¿cómo lo debo hacer? En lo segundo hablamos del marco legal colombiano, resolución ICA para buenas prácticas agrícolas, predio exportador, planta exportadora o exportador, si esa es mi actividad. Y qué debo tener en cuenta cuando voy a hacer una implementación de buenas prácticas agrícolas o de cualquier protocolo. Luego hablamos de que sí, efectivamente me quiero certificar, entonces para FSMA, que acabamos de terminarla, no se certifica, usted se capacita. Y para Global Gap u otras certificaciones, si llama a un organismo certificador, entonces usted tiene una lista de chequeo, una lista de requisitos, la cual debe cumplir, y cuando ya las cumpla, le pide a su organismo certificador que lo visite.
para que le otorgue un certificado. Entonces, Global Gap es una de esas certificaciones privadas particulares que exigen una visita a un organismo certificador. Cuando estamos hablando de Global Gap, nace en el 97 con el nombre de Everest Gap, porque está dirigida solo al mercado europeo, pero cuando se empiezan a dar cuenta que es tan interesante, otros países del mundo quieren tener las condiciones que Global Gap garantiza en sus productores. Entonces, sin importar el lugar, ya en este momento tenemos 135 países que solicitan a sus proveedores internacionales que tengan certificado Global Gap. También es conocido como la norma para el aseguramiento integrado de fincas. Lo que busca básicamente es que tengamos unas buenas prácticas agrícolas para hacer producción agrícola, acuícola o pecuaria y hortifruticultura en específico. En Colombia es muy importante. Recordemos, y sé que aquí hay productores de flores en nuestra reunión, que Flor Verde está homologada con Global Gap y es una producción benévola con el ambiente y que busca la calidad en función de mi cliente. Cubre otros aspectos también como la producción de alimentos, cadena de suministro, cadena de custodia y fabricación de alimentos para animales. Y a partir del 2016 está obligatoria la versión 5. En ese momento están en revisión, están esperando publicar el año entrante la nueva versión de Global Gap y está abierta en la página las condiciones para poder revisar y hacer los comentarios que consideren necesarios. Global Gap está compuesta por un sistema de módulos que permite a los productores certificarse en varios subámbitos. En primera instancia está el reglamento general, donde nos dice, bueno, esto es Global Gap, y vuelvo a insistir, ¿no? La intención es que usted implemente una norma de calidad en función de lo que su cliente le está exigiendo. Entonces, ya cuando tiene esa tranquilidad frente a que realmente lo va a hacer porque el cliente lo exige, ya usted empieza a capacitarse en esa norma de calidad, bien sea Global Gap, bien sea una certificación orgánica o bien sea la ley FSMA para productos frescos. Con Global Gap, después de que usted tiene el reglamento general, empieza a ver los puntos de control y criterios de cumplimiento. Y esos están estructurados en módulos que vienen primero para toda la finca, que es para todo tipo de explotación agropecuaria. Así yo vaya a certificarme en temas pecuarios o agrícolas, debo cumplirlo. Luego ya viene el módulo del ámbito, entonces ya aquí me especifico. Si es para cultivos hay un módulo, si es para animales hay otro, y si es para acuicultura hay otro. Y el subámbito, cuando estamos hablando sobre todo de cultivos, y en especial en Colombia, hablamos mucho del tema de frutas y hortalizas. A eso se refiere cuando hablamos del subámbito. Y existe una norma adicional en Global Gap, que es la norma de aseguramiento de la calidad del producto, PHA, que ofrece una certificación independiente de inocuidad alimentaria y trazabilidad para todo lo relacionado con post cosecha. Es diferente a los módulos anteriores y tiene que ver con refrigeración, empaque, reempaque, manipulación. Y aquí, por ejemplo, pensamos en aquellas plantas que hacen el acopio de diferentes productos para enviar bajo certificación Global Gap. Entonces, estamos hablando de Global Gap, que es una norma de calidad para llegar a mercados que estén ubicados no solamente en Europa, sino en otros países del mundo o clientes que quieran que ustedes tengan implementado Global Gap. Para poder obtener la certificación, debo tener el cumplimiento de todos los puntos relevantes de cada subámbito. Entonces, aquí hablamos de frutas y hortalizas en específico para el tema de tener claros todos los puntos. O sea, ya cumplí con todos los puntos. Hay una lista de verificación que ustedes pueden encontrar en la página. Voy a permitirme ir un momento a la página. Y aquí la pueden apreciar. Me confirman, por favor, si están viendo mi pantalla. La estamos viendo. Muchas gracias. Entonces, la página de Global Gap ofrece toda la información que el producto quiera. Es la posibilidad de que ustedes exploren y se den cuenta qué es lo que debo cumplir cuando voy a implementar Global Gap para llegar a este mercado o a este cliente que lo exige. Entonces, aquí pueden apreciar que cada uno de los ítems que están colocados en la página me da mucha información. Hay información específica para productores, hay información específica de qué hacen ellos,
y hay información para compradores. También nos brinda la posibilidad de un listado de organismos de certificación y de consultores aprobados en cada uno de los países del mundo que les ayudarían en el proceso de implementación. Entonces, eso es lo que tiene que ver con la página de Global Gap. Cuando yo me voy a certificar, yo tengo dos opciones para hacerlo por Global Gap. La primera es si yo soy un productor individual y yo tomo la opción 1, pero si somos varios productores, yo hice este proceso de implementación con productores en Tolima, hicimos un piloto con el BID hace unos años, donde tenemos varios productores que hacen parte de una organización. En ese caso, puede tomarse la opción 2, que es cómo me certifico a través de un grupo de productores. Y debo tener un sistema de gestión de calidad establecido que garantice que todos los que hacemos parte de ese grupo estamos haciendo las cosas bien hechas. Cuando el organismo certificador nos visita, saca la raíz cuadrada del total de los productores y visita 2 fincas. Esas 2 fincas son la fotografía de lo que todos tenemos en campo. Por eso es tan importante y es una exigencia que hace el organismo certificador y Global Gap de tener establecido un sistema de gestión de calidad interno en la organización. Es más económico en términos de costos y permite que haya una autorregulación de los productores que están bajo esa figura asociativa. Entonces, acabamos de hablar de Global Gap. ¿Quién lo exige? Muchos clientes, no solamente en Europa. Como les mencionaba, más o menos 135 países tienen establecido Global Gap como un requisito para llegar a esos mercados. Y es importante recordar que hay una estructura, que son 3 módulos que yo cumplo, uno para toda la finca, independiente si es cultivo o si es producto pecuario o acuícola o flores, y luego ya me voy concentrando en el tema de si es un cultivo o una producción pecuaria, y finalmente llego a frutas y hortalizas, que es una de las más fuertes acá en Colombia. Y tengo la opción de certificarme no solamente como productor individual, sino también como grupo de productores. Entonces, Global Gap da las 2 opciones. ¿Cuál es la diferencia? Que en esta no me exige tener un sistema de gestión como tal, pero con el grupo de productores sí requiero tener un sistema de gestión de calidad. Me devuelvo un poco, recuerden que estamos hablando de en qué debo pensar cuando quiero exportar. Hablamos primero del marco legal colombiano, cuando la resolución ICA se nos convierte en nuestro referente para poder cumplir con el marco legal. Luego pienso en ese protocolo de calidad que voy a establecer, siendo las buenas prácticas agrícolas la estructura base de cualquier certificación. Y recordemos que cuando voy a hacer una implementación debo tener en cuenta la capacitación de todo mi equipo de trabajo, los ajustes en infraestructura que la norma indique y la trazabilidad, o sea, los registros que me permiten o le permiten evidenciar al organismo certificador y a mi cliente que he hecho las cosas conforme a lo que la certificación que estoy tomando indica. ¿Cuál es el paso siguiente? Si yo estoy implementando para ir a Estados Unidos, debo capacitarme en el currículum oficial que la PSA y FDA tienen establecido, que está bajo la tutela de la Universidad de Córdoba. Si nos vamos a ir por Global Gap u otras certificaciones, ahí estoy hablando ya de que me certifico y llamo a un organismo certificador que me visita y da constancia de que realmente dice todo lo que la norma indica. Estos certificados usualmente duran 1 año. O sea, hoy me visitan, hago todo el proceso, me otorgan la certificación Global Gap y antes de finalizar el año, si mi cliente me lo sigue pidiendo, entonces debo solicitar nuevamente la renovación del certificado Global Gap. La certificación orgánica, recordemos que asegura la generación de un producto bajo procesos o acordes estándares al tema de la protección ecológica y ambiental, desde el campo hasta el mercado. Y aquí es importante pensar en el IFOAM, es aquel organismo a nivel internacional que agrupa a los, no solo organismos de certificación, sino también a los productores orgánicos. También existe Rainforest Alliance, que comparte con los caficultores herramientas para mejorar sus prácticas de manejo y ser muy responsables con el tema del medio ambiente.
Y también es importante recordar que estas certificaciones, al menos en café, tienen un sobrecosto, un plus en el valor de la libra. Si yo tengo certificado orgánico, puedo ganarme algo que se llama la prima orgánica, que puede oscilar entre 15 centavos de dólar por libra hasta, hemos tenido años donde se llegó a 50 centavos de dólar por libra como prima orgánica. Prima de comercio justo, prima de Rainforest Alliance, entonces es importante que lo tengan también presente, que es como un plus adicional por haber hecho este proceso de implementación de una norma de calidad. Y bueno, la certificación Flor Verde, que ya les había mencionado, que la Asociación Colombiana de Exportadores de Flores creó la certificación Flor Verde como un instrumento estratégico para promover la floricultura con responsabilidad social, tanto empresarial como del sector en general. Y les recuerdo, está homologada con Global Gap, entonces por eso nuestras flores con esa certificación llegan sin ningún problema a mercados donde les exige. Quiero hacer una mirada para finalizar sobre esta página. Mayacer es un organismo de certificación orgánico, pero aquí ustedes pueden hacer una exploración sobre todas las certificaciones que existen, dependiendo de los clientes. No solamente estamos hablando del tema orgánico, sino que también tenemos otros mercados interesantes, como es el tema de las 4C, que es algo que Starbucks usa. Tenemos HACCP, tenemos los mercados kosher, halal. Son muchos mercados que están abiertos a nivel internacional. El tema de comercio justo, como les mencionaba hace un rato, comercio justo aplica muy bien para grupos de productores y también tienen una prima por tener certificado de comercio justo, pero ese recurso que le llega a la organización debe ser invertido en la mejora de sus condiciones de vida. Es muy social este sello. Y aquí pueden encontrar una gran cantidad de certificaciones para que ustedes exploren cuál es la mejor opción dependiendo del mercado al cual quieren llegar. Les agradezco muchísimo su tiempo y su disposición. Espero haber sido lo suficientemente clara frente al tema expuesto y estoy atenta a las preguntas. Ingeniero. Bueno, muchas gracias, Ángela, por la charla. Estoy revisando el chat y la verdad no tengo aquí preguntas en el chat. Vamos a revisar nuevamente, pero no, la verdad no tengo ninguna. Eso da dos lecturas, o fui lo suficientemente clara o lo suficientemente enredada. Entonces, no opción a la duda. Bueno, no, pero básicamente yo sí tengo algunas preguntas. Bueno, creo que fuiste muy clara con el tema del ejemplo que dabas de Alicia en el País de las Maravillas. En palabras más castizas, si uno no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve, más o menos. Así es, fue lo que entendí. Entonces, pues el tema es preguntarse, bueno, ¿cuál es el propósito que yo tengo en mi unidad productiva? Y mirar a ver, pues, si conviene o no pensar en un proyecto de exportación. La pregunta es, cuando yo estoy pensando en exportar, la certificación que tú nos comentabas, ¿es obligatoria o qué tipo de certificaciones? ¿Como predio exportable o qué tipo de certificación específicamente debería estar pensando el productor? Cuando estamos hablando de que quiero exportar, estoy hablando específicamente de predio exportador, es una resolución del IC. Y sí o sí tengo que tenerla. Es indispensable. Incluso la debo tener, así no sea yo directamente quien exporta, sino que yo le vendo a una comercializadora internacional y él hace el proceso de exportación, pero yo para poder sacar producto de Colombia debo tener el registro de predio exportador. Así yo le vendo a un tercero, por decir algo, si le vendo aguacate a Cartama o Westfalia, yo tengo que tener mi predio certificado como predio exportable. Así es, y el deber ser es que la empresa que me está comprando me diga,
tiene su predio exportador, tiene su registro de predio exportador para poderle comprar. O sea, realmente funcionaría de esa manera, ¿no? Que la empresa exportadora le informe al productor que es necesario tener esa certificación y de tal manera yo la implemento, pido la visita del ingeniero agrónomo porque me exige la certificación de predio exportador ello y ya tener el registro de predio exportador. Ok. Juan, ¿qué tan costoso y qué tan complicado sacar ese predio exportador? No, realmente el costo es más de implementación, es lo que su ingeniero agrónomo de cabecera le cobre dentro de la asistencia técnica, porque no tengo claro si en el ICA tenemos que hacer algún pago. Ahí sí peco por ignorancia, no me atrevo a decir si hay que hacer un pago o no en el ICA, no lo sé en este momento. Y la implementación es realmente lo que puede tener un costo, más el pago al profesional que firma su registro de predio exportador. Debe haber una firma y una evidencia física, hay que llenar unos formatos que el ingeniero agrónomo diligencia cada mes con una información que el ICA le solicita y se presentan ante el ICA. Y otra pregunta que suena como un poco boba, pero igual la voy a hacer. Y pues eso lo va a dar muy el tamaño pues, del área productiva que yo tenga. Pero si una persona, digámoslo, independiente, quiere exportar directamente, aparte de ese certificado de predio exportador, ¿qué más necesitaría? Aparte de tener pues, su mercado de destino asegurado. Sí, bueno, yo pienso que Juan José y yo daríamos la respuesta. En primera instancia, yo ya tengo claro que mi cliente exige una certificación. Entonces, yo debo hacer claridad sobre si voy con Global Gap, debo hacer un pago de esa visita de certificación y tener implementada la norma. Pero si voy a hacer la exportación directa, debo tener en cuenta algunas cosas que Juan José nos va a mencionar. Claro que sí, Ángela. Digamos que para hacer el proceso de manera directa, la organización debe de contar con una serie de aliados, en este caso el agenciamiento aduanero y el agenciamiento de carga, que les va a permitir la consolidación de esos documentos, tanto de predios exportadores, facturas, certificados de origen si hay lugar, la consolidación y presentación ante la aduana, que en este caso pues en Colombia sería el INVIMA, la DIAN. A su vez, digamos que también hace como esa entrega formal de documentos en la aduana de destino a la agencia de aduanas por parte del cliente internacional, donde soporta toda la información. También depende mucho del producto, porque en este caso pues estamos hablando de producción primaria, sería únicamente con ICA previo exportador, pero dependiendo también de lo que se esté exportando, hay que contar con una serie de vistos buenos por parte de otras entidades, como por ejemplo la Federación Nacional de Cafeteros o Fedecacao, que también tienen incidencia dentro de este proceso de exportación. Ok. Por aquí tenemos un comentario de Diego Espinosa que dice que por la visita se paga dependiendo del área a registrar, complementando gracias, Diego. La pregunta. La respuesta. Muchas gracias, Diego. Sí, señor. Bueno, no, pues vamos a recordar la convocatoria que tenemos para la semana entrante, para dar paso a la segunda parte de un tema que realmente creo que es muy valioso para poder agregar valor. Digamos que uno de los cuellos de botella que tenemos en la agricultura, por lo menos en la agricultura colombiana, es el tema de la comercialización y un canal, digamos que una buena opción para mantener unos precios por lo menos un poco más estables y agregar un poco más de valor es el tema de la ruta de la exportación. Yo agregaría otra pregunta que se me ocurre en este momento. Desde su experiencia, ¿cuáles son los, bueno, sabemos que Colombia exporta café y que exporta banano, pero cuáles son esos sectores emergentes que se vislumbran como una buena posibilidad para tener alternativas productivas? Bueno, yo hago un preámbulo de la respuesta y Juan José tiene una información muy valiosa y muy actualizada al respecto.
La experiencia nos ha demostrado que somos altamente competitivos en frutas y hortalizas, por eso Global Gap es especializado en ese subámbito para Colombia. Y eso tiene digamos que un universo por explorar. Y nos pasa mucho, nos ha pasado con Juan en las asesorías que hemos hecho, que tenemos compradores internacionales, si es que necesito pulupo, chuba, piña, en fin, pero que tengan ya implementado Global Gap. Y cuando vamos a ver, tenemos áreas establecidas de muy buena calidad, pero no tienen establecidos los protocolos de calidad. Entonces sí pasa con frecuencia. Pero Juan, por favor, complementa la respuesta. Sí, y qué buena respuesta, Ángela, y Carlos también a una muy buena pregunta. Las frutas exóticas, dentro de lo que se maneja las potencialidades de exportación, teniendo en cuenta que estamos hablando de un sector agrícola, le estamos apuntando mucho a la uchuva, al tema del aguacate, tema de las pasifloras, tema de cítricos, donde pues se toma digamos que un fuerte posicionamiento en la región, pero va muy aunado al tema de aplicar estos protocolos de calidad, que son los que al final le dan ese precio y ese valor diferencial en los mercados de nuestros productos. Entonces, eso por una parte. Y lo otro es el tema de siempre tener esa trazabilidad, porque la inocuidad en un producto primario, cuando va a ser transformado, también toma mucha importancia. Entonces, ya no solamente estamos en la parte de tener un producto primario muy bien cuidado, sino que ya los que hacen la transformación, los que vuelven esas frutas compota o siropes, también ya tienen mucho en cuenta cuál ha sido la trazabilidad de ese producto, porque eso garantiza y digamos que da una noción al consumidor final, tanto de responsabilidad, de inocuidad, de salubridad, que es a lo que se está apuntando en los mercados internacionales. Y ahí, complementando lo que dice Juan, es muy importante recordar que tenemos países con alto poder adquisitivo que se preocupan por sus poblaciones vulnerables, en el sentido en que los niños y los ancianos pagan lo que el productor exija por ese producto que tenga toda la calidad, que no se usaron los productos químicos prohibidos, que los orgánicos fueron trabajados de la manera correcta. Y aquí hay un potencial interesante, incluso en el Tolima hemos visto establecidas también plantaciones de aromáticas. El mercado de las aromáticas está funcionando muy bien. Y Estados Unidos es uno de los mercados preferidos. Tenemos todas las condiciones agroecológicas para producir de muy buena calidad con una alta rentabilidad. Entonces, y estamos dirigidos a esos mercados que para allá son sus poblaciones muy especiales y hay poder adquisitivo para poder pagar eso que se produce con las condiciones de calidad correspondientes. Bueno, muchísimas gracias. Les voy a pedir el favor de que no se desconecten, Ángela y a Juan José, mientras suspendemos la transmisión por Facebook. Les queremos hacer la invitación a todos nuestros seguidores. Tenemos la segunda parte de esta interesante conferencia para la próxima semana. Ya primera semana de diciembre, se nos acabó este 2020. Vamos a tener una próxima conferencia después de cerrando este ciclo y vamos a entrar en una pausa hasta el mes de enero. Entonces les estaremos comentando cómo va nuestro horario de charlas muy duros. A todos nuestros seguidores, muchísimas gracias. Ángela, Juan José, muchísimas gracias y hasta la próxima. Con mucho gusto. Gracias a ti por el espacio.